Avanzando en nuestro intento de comprender la astrología, pero ya desde una visión alquímica, debemos retomar el concepto o la idea de la unidad múltiple, la unidad de todo lo que es y de todo lo que existe, que ya hemos hecho referencia un poco a su estructura, que la creación toda como una gran unidad se presenta por lo menos al nivel de nuestra percepción humana como una estructura de geometría de fractales, aquella imagen de las mamushkas rusas, una muñequita dentro de la otra, desde los niveles de grandeza mayores hasta la mamushka menor. Colocamos al macrocosmos como la estructura mayor de la unidad, obviamente a los efectos de nuestra comprensión humana, y la estructura menor, el nivel de grandeza menor de la unidad, el nivel donde todo gravita en torno del Sol Nous o átomo Nous que vibra en el corazón de todo ser humano. Siendo así, esa estructura funciona al unísono, como la propia palabra lo dice, es una unidad, pero que respeta el orden jerárquico que dan las grandezas. El Sol Sirio, que es el Sol mayor, centro gravitatorio de nuestra galaxia, emana una determinada vibración que simultáneamente es reproducida por los soles de grandeza menor hasta Nous. Siendo así, cada sol se transforma en una especie de puerta por donde penetra al espacio que domina, que controla, penetra esa energía que proviene de lo más alto, esas directrices que provienen de lo más alto. Así es como debemos comprendernos a nosotros los seres humanos como unidad microcósmica, centrada en el Sol Nous, vibrando en nuestro corazón. Es por ese Sol Nous que entran los impulsos vitales que vienen de lo más alto, penetran al espacio que ese Sol Nous controla y domina, que es justamente el paisaje kármico que contiene a cada uno de nosotros. Ya hemos hecho referencias a esa conformación de nuestra persona de carne y hueso en el centro de una estructura uterina. Bueno, nuestro corazón es el centro gravitatorio de toda esa estructura que nos contiene a nosotros como seres de carne y hueso y el paisaje kármico que nos corresponde. Todos los complementos que conforman ese paisaje kármico. Todo eso ya hemos hecho referencia en charlas anteriores. Pero es muy importante ahora reforzar esa imagen de nuestra persona, nuestro corazón, como una puerta por donde penetran las directrices, que son los impulsos germinales sobre los que se edifica nuestra propia existencia. Eso es muy, muy importante comprenderlo.
porque ahí ya empezamos a darle una dimensión astrológica a nuestras charlas. El corazón, el sol, como puerta, como portal por donde penetra el impulso germinal, que avanza hacia lo profundo de nuestro espacio individual, de nuestro cosmos individual, y llega hasta las dimensiones, hasta las latitudes que se corresponden con la órbita de Saturno. Eso sucede en el nivel de grandeza inmediatamente superior, dos niveles de grandeza inmediatamente superiores a nosotros. Tenemos el nivel de grandeza del planeta y después el nivel de grandeza del sistema solar. Bueno, por la puerta del Sol que conocemos, penetra ese impulso vital en el mismo momento que penetra en nuestro Sol Nous y se proyecta hacia lo profundo del espacio, y ese impulso llega hasta la órbita de Saturno. Allí llega, hasta ahí llega, más que eso no. Ahí se agota. Eso lo podemos imaginar o comprender como una piedra que cae en un estanque de agua, esas ondas concéntricas que se van penetrando hacia lo profundo del líquido, del espacio líquido, y la propia densidad de ese espacio líquido va haciendo con que esas ondas vayan disminuyendo hasta que se pierden en el propio líquido, se agotan, se terminan. Bueno, así sucede con el impulso germinal que entra por cada portal, por cada sol. Ese impulso llega hasta un determinado punto del cosmos y ahí ya. Eso ya nos habla de que nuestro Sol controla, o por lo menos le manda directrices a todos los planetas hasta Saturno. Por eso que esos planetas, desde el Sol hasta Saturno, se los llama planetas personales, porque esas funciones de cada planeta son las que definen nuestra personalidad. Pero aún existen otros 3 planetas, Urano, Neptuno y Plutón, más allá de la órbita de Saturno, que no responden a las directrices solares. Esos son vehículos que tratan de introducir dentro de la órbita de Saturno, o sea, atravesar la órbita de Saturno, para traer vibraciones, impulsos nuevos que provienen del espacio profundo, tratar de introducirlos para de alguna forma transformar nuestra persona, nuestra personalidad. Bueno, eso lo vamos a seguir desarrollando más adelante, pero apenas como una gran síntesis para ya empezar a tomar conciencia de la dinámica de nuestra unidad, la unidad de nuestro microcosmos. Así como sucede en el deuterocosmos, que es de lo que estábamos hablando, de nuestro sistema solar, de la misma forma y en el mismo momento sucede en nuestros microcosmos, en el mundo particular de cada uno. Esa energía que entra por nuestro corazón avanza hacia lo profundo de nuestro propio espacio individual con las interferencias que va teniendo a medida que ese impulso va atravesando las órbitas o los orbitales que se corresponden con cada uno de los planetas del sistema solar. Así, cuando pasa por la órbita de Mercurio, el primer planeta después del Sol, esa energía que es andrógina, es indefinida, andrógina, neutra, al pasar por la órbita de Mercurio, se bipolariza, se adapta a la bipolaridad de la creación y le da a ese impulso que era andrógino, que era neutro, le da una estructura bipolar, con lo que se elabora a partir de ahí la función del pensamiento, la función de la lógica,
de la lógica racional. Ese impulso ya con esa primera transformación sigue avanzando y pasa por la órbita de Venus, donde a ese impulso ya transformado en una suerte de germen de pensamiento, se le suma la parte afectiva, la parte de la vibración magnética, afectiva de Venus. Bueno, ahí tenemos ya tres funciones fundamentales, internas, dentro de la epidermis para adentro de cada uno de nosotros. El Sol, objetivos, ahí aparece el impulso que define el objetivo a ser alcanzado. Es la directriz que penetra por el Sol. Ya al pasar por Mercurio y por Venus, se le da una particularidad. Es decir, ya tenemos las tres funciones internas, objetivos, pensamientos y sentimientos, ya son parte de esa idea original que entró en forma neutra, en forma andrógina, por la puerta del Sol. Así nos llega a nosotros, que estamos aquí en el planeta Tierra, pero pasando primero por la órbita de la Luna, que ya sabemos, la Luna circula alrededor de la Tierra y es como un gran útero en el cual que contiene a la Tierra. Ahí es que tenemos que parar un poco, porque ahí empieza la primera anomalía en la que el propio ego individual de cada uno empieza a construir su particularidad. En la época que no existía el ego, en épocas del paraíso, la relación entre el Sol y la Luna era perfecta. La fuerza de fijación del Sol era exactamente igual a la fuerza de succión de la Luna, y esa tensión bipolar básica entre el Sol y la Luna era un equilibrio perfecto y le daba una tensión perfectamente equilibrada a todos los procesos de maduración. Cuando se dio el desastre de ese planeta que se destruyó, que orbitaba entre Marte y Júpiter, entonces la Pachamama, la madre naturaleza, la luna, en su esencia, debió apelar a una especie de estrategia de emergencia, tratando de subsanar, o por lo menos un control de daños, y esa estrategia de emergencia consistió en aumentar el poder de succión un poquito más de lo que era. Entonces ahí la fuerza lunar quedó un poquito mayor que la fuerza solar, y eso hizo con que los úteros que contienen cualquier individualidad sean un poco más fuertes que la fuerza emergente que implica la maduración del individuo contenido dentro de esos úteros. Todo útero es un poco más fuerte que la individualidad. Y eso implica un diálogo tenso permanentemente, ahora a partir de la salida del paraíso, implica un diálogo tenso que es el que uno tiene que tratar de trascender para poder madurar. O sea, ahí está todo lo que habíamos dicho de transformar el plomo en oro. Bien, esto hay que comprenderlo muy profundamente porque aquí hay la primera anomalía de nuestro sistema solar. Porque el impulso germinal continúa y después sale de la órbita terrestre y ya se encuentra con el primer planeta exterior, más allá de nuestra epidermis, que es Marte. Pero ya llega condicionado por la fuerza del ego. El ego ya procesó ahí todo un condicionamiento, es decir, el útero, que es el que trata de igualar las individualidades a través de la entropía. Entonces, lo que las individualidades consiguen superar, consiguen
es decir, lo posible que logran, es lo que ese impulso lleva hacia la órbita de Marte, siendo Marte la función de la acción, la función que tiene que exteriorizar, poner en acción todo aquello que se procesó epidermis adentro, o sea, objetivos, pensamientos y sentimientos que conforman el objetivo que esa individualidad trata de concretar, de llevar a buen puerto. Después que pasa ese impulso ya reducido por la medida de lo posible, llega a ese orbital donde están los asteroides y ahí pierde su coherencia, su cohesión, y se bifurca, se divide, se dispersa. Y eso que pasa, la dispersión generada, entra ya, avanza hacia la órbita de Júpiter, que actúa como Júpiter es como si fuese un segundo sol potencial dentro de la planetosfera por la enorme gravitación que ejerce por su tamaño. Entonces atrae todo lo que pasa cerca. Y esa fuerza de atracción jupiteriana hace con que aquello que atravesó la energía, la región de los asteroides, que ya fue perdiendo coherencia, se dispersó, pero también ya va perdiendo su intensidad, como las olas generadas en el estanque cuando cae la piedra. Bueno, pero justamente esa atracción que tiene el planeta Júpiter por su tamaño, la gravitación que tiene, hace con que ejerce una especie de fuerza de succión y aquello que estaba casi parando, ahí puf, 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 ahí es como que vuelve a arrancar, tiene un nuevo brío, un nuevo impulso que atraviesa inclusive la órbita de Júpiter y llega hasta la órbita de Saturno, hasta ahí. Ese es el límite. Bien, esta charla la terminamos por aquí porque la intención es hacer pequeñas charlas. Lo voy a continuar en la charla que sigue.